Ya, ahí ya está grabando. Recordarles nuevamente, cualquier duda me lo van comentando. La clase anterior vimos sumas y restas. Hoy día vamos a ver multiplicación y división. Ambas, ya sea multiplicación y división, vamos a usar esta tabla que ustedes observan a continuación. Esta tabla la vamos a marcar con un color más fuerte. Esta tabla de acá es una tabla que se va a usar tanto para la multiplicación como la división. Si se recuerdan, esta misma tabla la habíamos utilizado también la clase anterior, cuando queríamos cambiar signos. Yo les comenté que para la prueba, esta tabla deberían aprendérsela de memoria. Igual uno cuando empieza a hacer ejercicios se va acostumbrando y se va aprendiendo la tabla de memoria, ya que en la prueba no le van a colocar esta tabla. Ustedes van a tener que aprender a desarrollar los ejercicios solos, ¿ya? Pero como todavía no se la han aprendido, lo vamos a ir haciendo con la ayuda de la tabla y que sepan cómo se hacen los ejercicios. Vamos a ver primero la multiplicación. Esta multiplicación, si se fijan, tienen paréntesis y tienen signos, positivo y negativo. Lo primero que tienen que hacer antes de desarrollar, que si les sale el ejercicio con paréntesis, ustedes tienen que quitarle los paréntesis. O sea, este ejercicio en verdad es más 2 por menos 3. Y también recordar que el más 2, o sea, el número positivo, no es necesario colocarle el positivo. O sea, que en verdad este ejercicio es 2 por menos 3. Y ahora que ya le saqué los paréntesis y los signos que no eran necesarios, yo puedo desarrollar esta multiplicación. ¿Cómo se desarrolla esta multiplicación? De la siguiente manera. Vamos primero a desarrollar con nuestra calculadora la multiplicación de los números solamente. O sea, con nuestra calculadora vamos a multiplicar estos números. 2 por 3. Al multiplicar estos dos números nos debería dar como resultado 6. Y si nos fijamos, este número tiene que tener un signo. No sabemos si el signo que va a tener será positivo o negativo. Si nos fijamos, en un inicio tenemos un número positivo y después tenemos un número negativo. Por lo tanto, vamos a buscar en nuestra tabla número positivo con negativo. ¿Qué resultado me va a dar? Me va a dar un resultado negativo. Por lo tanto, mi resultado final va a ser menos 6. Veamos otro ejemplo para que se entienda mejor. El siguiente ejemplo, tengo menos 3 por menos 7. Primer paso, sacarle los paréntesis. O sea, que vendría siendo menos 3 sería menos 3 por menos 7. Ahí yo ya le saqué los paréntesis. A continuación, tenemos que multiplicar los números sin dar en cuenta los signos. O sea, 3 por 7. Con Menos nuestra 21. calculadora lo sacamos y sería 21. Y el signo, si se fijan, Más. buscamos menos y me daría positivo. ¿Qué quiere decir? Que este más 21 sería más 21. Pero con que ustedes coloquen 21 estaría correcto ya el resultado. ¿Hay alguien que tenga alguna duda del ejercicio? ¿Cómo desarrollar una multiplicación? Ya, qué bueno que va quedando todo claro. Vamos a hacer unos ejercicios de su libro de multiplicación, unos dos ejercicios del libro. En su libro, la actividad número 3 de la primera unidad,
hay un ejercicio que dice lo siguiente. Más 5 por menos 3. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a eliminar los paréntesis y eliminar los signos que no son importantes. Ejemplo, acá el más 5 no es necesario ponerle más, o sea, con colocar 5 ya estaría correcto. 5 por, y le quito el paréntesis al menos 3, o sea, quedaría 5 por menos 3. Voy a hacer la multiplicación, 5 por 3, 15. Y finalmente, vamos a buscar, tengo un positivo con un negativo, por lo tanto nuestro resultado es negativo, quedándome como resultado final menos 15. Acá hay una persona en el comentario que sí, está correcto lo que dice usted, menos 15. Hagamos un último ejemplo. Vamos a hacer, voy a borrar esto para tener espacio. Menos 8 por menos 7. Vamos en primer lugar a quitarle los paréntesis, quedando menos 8 por menos 7. Y luego vamos a multiplicar ambos números, o sea, 8 por 7, y eso me da 56. Y vamos a buscar en nuestra tabla qué signo nos daría negativo con negativo, y negativo con negativo nos va a dar positivo. Por lo tanto, este resultado sería 56 positivo solamente. ¿Hay alguien que tenga alguna duda? Porque ahora vamos a ver la división. Es así de No. simple la multiplicación. Ya, si no hay más duda, vamos a seguir con la división. La división en la forma de desarrollo es parecida a la de multiplicación, porque si se fijan, estamos utilizando la misma tabla, que es esta de acá. Esta misma tabla la estamos utilizando. Es totalmente la misma que acabamos de usar en la de multiplicación. Lo único que cambia acá es que sale un divisor, pero los signos es totalmente lo mismo, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. ¿Cómo se desarrolla la división? Primero vamos a desarrollar la división de los números por sí solo, o sea, vamos a decir 12 dividido en 3 y después vamos a colocar el signo al final. Entonces, para desarrollar, primer paso, igual que el anterior, sacar los paréntesis, o sea, quedaría 12 dividido en menos 3. Ahora que ya tengo esa división, le saqué los paréntesis, tendríamos que dividir con nuestra calculadora. 12 dividido en 3 es igual a 4. Y este 4 va a tener un signo. ¿Qué signo va a tener? Positivo con negativo me va a dar negativo. Por lo tanto, el resultado final sería menos 4. Y así de simple se desarrolla una división. Veamos otro ejemplo. Voy a usar un ejemplo del libro para que ver si se entiende bien. Menos 49 dividido en más 7. Y vamos a, en primer lugar, a sacar los paréntesis y a sacar los signos positivos que no son necesarios. Quedando menos 49 dividido en 7. Según lo que les he comentado hasta ahora,
primero tenemos que dividir normalmente. 49 dividido en 7 me da 7. Y el signo sería negativo dividido en positivo, me daría el signo negativo. Y acá también en este caso el resultado sería negativo. Por lo tanto, el resultado final sería -7. ¿Hay alguien que no entienda o tenga alguna duda? ¿No? Vamos bien por el momento. Ya. Esto sería toda la materia de suma, de resta, de multiplicación y división. Pero hay algunos tipos de ejercicios que mezclan toda esta materia. Y eso es lo que les voy a enseñar a hacer a continuación. Cómo se desarrolla un ejercicio que puede ser que en una prueba les salga un ejercicio donde salen todas las operaciones. Si se fijan en la pantalla, el ejercicio que se ve, hay una multiplicación, hay una división, hay signos positivos, signos negativos, hay paréntesis. Entonces, ¿qué hago primero? Para hacer este ejercicio tenemos que tener en cuenta esto, el orden de desarrollo. El orden de desarrollo nos ayudará a decir qué tengo que desarrollar primero, porque tengo tantos números que yo me podría preguntar por dónde comienzo. Entonces, esta tablita de orden de desarrollo nos va a ayudar a desarrollar lo que vamos a tener que hacer primero y después lo que va a seguir haciendo. Y además también se va a utilizar la tablita de los signos que se las voy a anotar acá a un costado aparte. Positivo con positivo me da positivo, negativo con negativo me da negativo, positivo con negativo me da negativo y negativo con positivo me da también negativo. Acá me daría positivo. Ya, esta tablita también se va a usar, que es la misma tabla que les mostré en multiplicación y división. Si se fijan, en primer lugar, dice que se desarrollan los paréntesis. ¿Dónde sale un paréntesis en mi ejercicio? Acá adentro. Esto es un paréntesis. Cada vez que yo tenga estos símbolos así y dentro hayan números, me están hablando de un paréntesis. Y también hay otra forma de escribir un paréntesis. De esta forma también puede suceder. O también hay veces, en pocos casos, se coloca esta forma. Cualquiera, ya sea esta o esta, estamos hablando de paréntesis. Y la más utilizada es la primera, ¿ya? Entonces, lo primero que tengo que identificar es si hay paréntesis. Y sí, tenemos un paréntesis. Entonces yo ahora me preguntaría, ¿pero qué desarrollo primero? Porque primero identifique el paréntesis. Entonces, cuando ya identifico el paréntesis, vamos a ver qué operaciones hay dentro del paréntesis. Y si nos fijamos, acá tengo una división y acá tengo una suma. Si miro en mi tabla de orden de desarrollo, ¿qué tengo primero? Tengo primero la división antes que la suma. Por lo tanto, yo voy a desarrollar en primer lugar la división. O sea, lo primero que vamos a desarrollar va a ser lo siguiente. Va a ser esto de acá. -12 dividido en 6. El -12 dividido en 6. ¿Por qué? Porque primero buscamos el paréntesis y después, dentro del paréntesis, tenemos una división y una suma. ¿Qué se hace primero? La división. Entonces, todo lo demás que no estamos desarrollando queda totalmente igual, o sea, no lo tocamos, lo bajamos solamente. Vamos a decir -12, lo vamos a bajar tal cual, por 3 más 18. Dividido, vamos a abrir paréntesis,
Y acá vamos a desarrollar esta división. Y lo vamos a desarrollar como lo vimos anteriormente en la diapositiva anterior. Menos 12 dividido en 6. Primero voy a dividir los números. 12 dividido en 6 me queda un 2. Y este 2 va a tener un signo negativo. ¿Por qué negativo? Porque negativo con positivo, ¿qué signo me da? Me da negativo. Entonces ahí habré desarrollado la división. Entonces sería menos 2 más 8. ¿Por qué el más 8 lo dejo y lo bajo tal cual? Porque no lo he desarrollado. Entonces, yo ya hice la división. ¿Qué más tengo? ¿Tengo otra división? No, no tengo otra división. Y solamente me quedaría finalmente desarrollar esta operación, que es un número negativo con uno positivo. Esta operación habíamos dicho que signos distintos se restan. O sea, acá, en esto, lo que vamos a tener que hacer es restarlo. Antes de restar, recordar que tenemos que bajar los otros números. Dígame. No, recuerden ir silenciando sus micrófonos para no interrumpir la explicación. Entonces, vamos a bajar los números que nos estamos desarrollando tal cual. Más 18 y acá, dividido en... Y vamos a desarrollar. Signos distintos se restan. O sea que en verdad yo voy a tener que restar el número mayor 8 menos 2. Si yo hago esa resta, ¿cuánto me daría? Me daría como resultado 4. Ay, perdón, no, me daría como resultado 6. O sea que mi resultado es aquí 6. Pero recordar que este número tiene que tener un signo. ¿Cómo buscaba el signo? Buscaba el signo buscando el número mayor. Recuerden que en este caso el resultado va a mantener el signo del número mayor. ¿Cuál es el número mayor? El número 8. Por lo tanto, el 8, qué signo tiene? Tiene signo positivo. Por lo tanto, este 6 va a ser positivo. Y recordar que no es necesario colocar el más, o sea, quedaría así tal cual. Hasta ahora hemos eliminado el paréntesis. Ya no es necesario poner un paréntesis. ¿Por qué? Porque si yo coloco un paréntesis así, tendría que nuevamente escribir todo de nuevo y sacarle el paréntesis como lo hemos hecho normalmente. Entonces, para ahorrarle este paso, les recomiendo que cuando ya terminan de desarrollar el paréntesis, se lo saquen automáticamente. Ya no es necesario. Hemos sacado el paréntesis, ya no hay más paréntesis. Por lo tanto, ahora tenemos que poder desarrollar el ejercicio completo que queda aquí que acabo de marcar. Pero antes de seguir, me gustaría saber si hay alguien que tiene alguna duda hasta el momento. Ya. Entonces, como no hay duda, decimos que ya no hay paréntesis. Entonces, el paréntesis ya lo hicimos. Si se fijan acá, tengo una multiplicación, acá tengo una división y acá al medio tengo un signo positivo. Me fijo en mi tabla. Primero tengo multiplicación, después división y tengo una suma. ¿Qué hago primero? Voy a hacer primero mi multiplicación. Entonces, por consiguiente, vamos a desarrollar esta multiplicación en primer lugar, para después desarrollar lo que sigue. Se desarrolla la multiplicación tal cual como lo hemos desarrollado normalmente. Y empezamos. 12
por 3 me daría 36. 36. Y el signo sería, tengo un negativo con positivo, ¿qué signo me da? Me daría negativo. Por lo tanto, mi resultado va a ser menos 36. Y lo demás se coloca tal cual, más 18 dividido en 6. Y ahí habré desarrollado la multiplicación. ¿Tengo alguna otra multiplicación? No, no tenemos ninguna otra multiplicación. Por lo tanto, ¿qué tenemos que, perdón, ya no tenemos ninguna otra multiplicación? Entonces, como no tenemos ninguna otra multiplicación, ¿qué tenemos que desarrollar? Tenemos que desarrollar la división. ¿Y dónde está esta división? Se encuentra aquí. 18 dividido en 6. Entonces, como el menos 36 no lo vamos a utilizar, lo vamos a bajar. Menos 36 y vamos a decir 18 dividido en 6 me daría 3. Y este 3, ¿qué signo va a tener? Va a tener un signo positivo. ¿Por qué? Porque el 18 es positivo y el 6 es positivo. Y positivo con positivo me va a dar positivo. Y ahí habré eliminado la división. Ya no hay más división. O sea, finalmente, ¿qué es lo que nos toca desarrollar? Finalmente solamente nos queda esta operación de menos 36 más 3. Y yo les había dicho que signos distintos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a restar. Se va a restar. Entonces quedaría 36 menos 3, me daría como resultado 33. ¿Y qué signo va a tener? Va a tener el signo del número mayor. ¿Cuál es el número mayor? Es el 36. ¿Y qué signo tiene este 36? Tiene un signo negativo. Por lo tanto, este resultado que da 36 va a ser también negativo, quedando como resultado final menos 33. ¿Se entendió el ejercicio? ¿Hay alguien que tenga alguna duda? ¿No? Dígame, ¿hay alguien con la mano levantada? Sí, señorita, mi consulta es si siempre, en todo ejercicio, siempre se respeta el orden, siempre el desarrollo, ¿cierto? Sí, correcto. En todos los ejercicios siempre se va a respetar este orden que sale en la tabla, en el orden del desarrollo. Siempre se va a respetar. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios de su libro para que vean otros tipos de ejercicios, para que se den cuenta que no necesariamente siempre van a ser tan largos. Entonces, vamos a ver el siguiente ejercicio. Dice actividad número 5. Escribe el entero que interpreta estos datos. O sea, esto que sale escrito con palabras, lo vamos a llevar a números. Si me dice 3 grados bajo cero, significa que estoy hablando de un número negativo porque hay menos 3 grados. La palabra bajo cero me está indicando que estoy hablando de números negativos. Después dice debo 2000. Siempre que diga deber o debo, significa que necesito, yo le debo dinero a alguien. Por lo tanto, en verdad ese dinero yo no lo tengo en positivo, lo tengo en negativo y sería menos 2000. Luego dice
15 metros de profundidad. La palabra profundidad significa que está debajo del mar. Y yo en la primera clase les di el ejemplo de que el mar era el punto cero y todo lo que estaba arriba del mar era positivo y todo lo que estaba abajo del mar era negativo. Por lo tanto, si hablo de 15 metros de profundidad, me estaría diciendo que es menos 15. El que sigue dice 80 metros de altura. La palabra altura me da a entender de que es un número positivo. ¿Y qué número sería? Sería 80. Pueden colocarlo como 80 o más 80, pero normalmente el signo positivo no se coloca. Penúltimo sería el Monte Everest, está a 8.847 metros de altura. Acá, ¿qué palabra me da a entender que el número es positivo? Porque también estamos hablando de altura. O sea que sería el número 8.847 positivo. Y finalmente dice, un buzo desciende a 45 metros de profundidad. Si digo 45 metros de profundidad, significa que está bajo el mar. Y si estoy bajo el mar, significa que es negativo. Por lo tanto, sería menos 45. Acá la palabra clave es profundidad. Este sería el primer ejercicio. Se va entendiendo y se entiende que no siempre vamos a tener que desarrollar números. También puede ser de este tipo de ejercicio en una prueba. Y acá, si nos fijamos, el enunciado dice lo siguiente. Déjenme ver cuál es el enunciado de esto. Dice, resuelva en las rectas numéricas las siguientes adiciones. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener que utilizar esta recta numérica que se las voy a mostrar. Esto es una recta numérica. Acá hay otra recta numérica. Vamos a utilizar esa recta numérica para desarrollar el ejercicio. ¿Cómo? De la siguiente manera. Vamos a hacer en primer lugar el ejercicio A. El ejercicio A dice lo siguiente. Menos 2 más menos 3 más menos 4. Yo les comenté que cada vez que salieran estos dos signos, yo antes de desarrollar tenía que cambiarlos. O sea, yo no puedo colocar más menos, tengo que colocar solamente un signo. ¿Y cómo se hacía? Con la tablita que hemos utilizado todo el rato. Entonces, si se fijan, tengo un más menos en ambos casos. ¿A qué signo lo voy a cambiar? Lo voy a cambiar, en vez de colocar el más menos, voy a colocar un menos. Por lo tanto, sería menos 2. Y ahora sería solamente menos. Menos 2, menos 3. Y también acá se cambiaría. En vez de colocar más menos, se coloca menos. Y sería 4. Y ahora vamos a utilizar nuestra recta numérica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a empezar desde el menos 2, o sea, desde acá, para desarrollar hacia la derecha. Hacia allá se desarrolla. Por lo tanto, para utilizar nuestra recta numérica, en primer lugar, vamos a buscar el primer número. ¿Cuál es el primer número? Menos 2. Si nos fijamos, acá está el menos 2. ¿Y qué vamos a hacer? Le vamos a restar 3.
Cuando yo hablo de restarle 3, significa en mi recta que yo me voy a devolver 3 espacios. O sea, un espacio, 2 espacios y 3 espacios. Y de esa forma, mi siguiente número sería el 5. Ya tengo 5, pero tengo que seguir restando, porque ahora tengo que restarle a ese menos 5, tengo que restarle 4. Por lo tanto, voy a retroceder 4 espacios. 1, 2, 3 y 4. ¿Y cuál sería mi resultado final de este ejercicio? Sería el menos 9. O sea que todo este ejercicio de acá me va a dar como resultado menos 9. Pero no necesariamente le pueden preguntar este mismo ejercicio en una recta numérica. Entonces veamos la forma que hemos visto anteriormente, cómo desarrollar. Habíamos llegado al 2 más menos 3 más menos 4. Habíamos dicho que esto se cambia el signo, menos 2, menos 3, menos 4. Y ahora vamos a comprobar si lo que hicimos en nuestra recta numérica está correcto o no. ¿Qué se desarrolla primero? Acá se desarrolla primero, no tengo paréntesis, entonces sigo. ¿Tengo multiplicación? No tengo, entonces sigo. ¿Tengo división? No, no tengo división, entonces sigo. ¿Qué tengo en verdad? Tengo puras restas. Y las restas siempre se desarrollan de izquierda a derecha. Por lo tanto, lo que primero vamos a desarrollar va a ser esto. Menos 2, menos 3. Yo le había comentado que cuando tengo signos iguales, se van a sumar y se mantiene el signo de los números. ¿Qué voy a sumar? 2 más 3. Y 2 más 3 me da como resultado 5. ¿Y qué signo tendría? Negativo. Menos 5 y el otro número lo bajo. Menos 4. Y ahora sería menos 5 menos 4. Nuevamente me salen dos números negativos. ¿Cuánto me quedaría? Menos 5 menos 4 los voy a sumar. 5 más 4, 9. Y se mantiene el signo que es negativo. Y si se fijan, tanto aquí como acá, tengo el mismo resultado que es menos 9. Me pueden preguntar el ejercicio de esta forma o de esta forma con la recta numérica. Si no quedó claro, vamos a ver el siguiente ejemplo. Vamos a anotarlo acá abajo. El ejemplo dice lo siguiente. Más 7 más menos 6 más 5. Lo primero que voy a hacer va a ser eliminar los paréntesis. O sea, quedaría más 7 más menos 6 más 5. Y ahí habré eliminado los paréntesis. Y ahora tengo algo distinto. Tengo un más menos y un más, que esto antes de desarrollar tenemos que cambiarlos. ¿Cómo se cambian? Con la tabla. El más menos, ¿en qué se va a transformar? En negativo, pero el más va a ser positivo solamente. Quedándome lo siguiente. 7, acá quedaría menos, 7 menos 6, y el más quedaría como más 5. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer 7. Tenemos en primer lugar esta resta de acá. Recuerden que cuando tengo suma y restas, se desarrolla de izquierda a derecha, ¿ya? Cuando tengo una resta, 7 menos 6, yo en mi calculadora coloco 7 menos 6 y me daría como resultado 1. Y ese 1 va a ser positivo porque se mantiene el signo del número mayor, que en este caso es el 7. Entonces sería 1 más 5.
Y finalmente, solamente tenemos que hacer esta suma. 1 más 5 va a ser igual a 6. Y este es mi resultado de forma matemática. Ahora vamos a ver qué resultado nos da con la recta numérica. Para hacer con la recta numérica, deberíamos empezar acá. 7 menos 6 más 5. ¿Por qué digo que no se desarrolla así? Porque así en verdad vamos a tener que haberle quitado los paréntesis y después cambiar los signos. Siempre eso lo tenemos que hacer independiente de la forma que lo desarrollemos, ya sea o por recta numérica o matemáticamente. Entonces, ya que tenemos nuestros números, vamos a buscar en primer lugar al número 7. Vamos a hacer, acá está el número 7. Al número 7, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a restar 6 espacios. Por lo tanto, vamos a decir 7 y vamos a trazar 6 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Ahí quedó. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Y en qué lugar voy a quedar? Voy a quedar en el número 1. Y finalmente a este 1 le vamos a sumar 5. Cuando yo sumo 5, significa que tengo que avanzar 5 espacios. ¿Cómo avanzo? Avanzo un espacio, 2 espacios, 3 espacios, 4 espacios y 5 espacios, siendo mi resultado final del ejercicio el número 6. El número 6 va a ser mi resultado final. Y me daría tanto matemáticamente como en la recta el mismo resultado. ¿Hay alguna duda cómo desarrollar este tipo de ejercicio? Dígame, la persona que tiene la mano levantada. Eh, yo, señorita, es que se me desconectó la señal y no alcancé a ver la resolución del último ejercicio, cómo llegó a las partes rojas y las partes verdes, por favor. La parte que, perdón, no le escuché bien la última parte que me dijo. La línea que está roja y de la verde. Ah, la parte de la recta numérica. Sí, señorita. Ya, la parte de la recta numérica se salió de esta siguiente manera. Yo tengo esto, que está acá, 7 menos 6 más 5. ¿Qué tengo que hacer? En primer lugar, tengo que buscar el número 7. Busco el número 7 en mi recta. Eso es lo primero. Vamos a buscar el número 7 en la recta y debería ser este número, 7 positivo. Después me dice menos 6. O sea que yo tengo que restarle a 7 6 espacios. Para restarle yo tengo que ir en retroceso 6 espacios. O sea, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y quedo en el número 1. Ahora ya le resté 6 espacios. Pero ¿qué sale? Que tengo que ahora sumarle 5 espacios. O sea que yo voy a tener que ir hacia adelante 5 espacios, dándome como resultado el final, que sería 1, 2, 3, 4 y 5. Finalmente, ¿en qué número quedo? Quedo en el número 6. Por lo tanto, ese 6 va a ser mi resultado, ya que tanto con la recta numérica como numéricamente me dio como resultado 6. ¿Se entendió ahora? Ya, qué bueno que se entendió. Ahora vamos a hacer otro ejercicio que también son así, pero son más cortitos. El ejercicio número
3. Pero antes de eso, vamos a anotar la tabla por acá. Más, igual más. Menos, igual menos. Igual más, menos, igual menos. Y menos, más, igual menos. Acá tenemos el siguiente ejercicio. Dice, calcular con ayuda de la recta numérica las siguientes sustracciones. El primer ejercicio dice lo siguiente. Menos 10 menos paréntesis menos 8. ¿Qué voy a hacer en primer lugar? En primer lugar le voy a quitar los paréntesis, o sea, sería menos 10 menos 8. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiar este signo de acá. O sea, en vez de poner ese signo, vamos a buscar. ¿Por cuál signo tengo que colocar? Tengo que colocar un positivo. Entonces, este ejercicio sería menos 10 más 8. Y ahí recién puedo desarrollar. ¿Cómo lo vamos a hacer con nuestra recta numérica? En primer lugar, vamos a buscar el primer número. ¿Dónde está el primer número? Está por aquí, que sería menos 10. Y después de menos 10, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sumarle 8 espacios. Como tengo que sumar los 8 espacios, tengo que ir avanzando 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Cuál sería mi resultado del ejercicio? El resultado sería 2. O sea que el resultado del ejercicio número 6 sería menos 2. Y así lo desarrollamos utilizando la recta numérica, que es como dice el enunciado del ejercicio. La letra B. La letra B sale escrita de esta forma. Más 8 menos más 6. Si se fijan acá nos salen paréntesis. Este tipo de ejercicio es lo más cercano a cómo les va a salir en la prueba. Antes de desarrollarlo, si se fijan, tengo un menos más. Voy a buscar en mi tabla dónde sale el menos más y el menos más significa que en verdad yo tengo que colocar un signo menos, quedándome de la siguiente manera. 8 menos 6. Y ahora recién puedo utilizar mi recta numérica. Vamos a buscar en primer lugar al número 8 positivo. El número 8 positivo está por acá. Y a este 8 positivo, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a restar 6. Por lo tanto, nos vamos a trazar 6 espacios. Nos vamos a correr hacia atrás 6 espacios. Dando 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y acá en este caso, el resultado de este ejercicio sería 2, siendo el resultado final de la letra C el número 2. Esta sería toda la materia de números enteros. Vimos sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Estas 4 operaciones las vamos a seguir viendo. Así que en este caso no es materia pasada, materia olvidada. ¿Por qué? Porque lamentablemente en las matemáticas hay ejercicios que seguimos, vamos a seguir sumando, vamos a seguir restando, vamos a seguir multiplicando y vamos a seguir dividiendo. ¿Ya? ¿Hay alguien que tenga alguna duda? No, ya, qué bueno. Esta sería la materia del día de hoy. Ahora vamos a cortar la grabación para poder pasar la lista.